A continuación, nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a nuestra comunidad, un programa de información cultural y del sistema escolar para la comunidad hispana. Les habla Diana Rivera. En nuestra comunidad anunciaré los eventos que tendremos en las escuelas públicas del condado de Anne Arundel y les animo a que participen en estas actividades. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta información, pueden contactar al facilitador bilingüe de Familias y Relaciones Comunitarias de la escuela de su hijo. El mes pasado, nuestro equipo de facilitadores bilingües de familias, los maestros de ESOL y el Centro Internacional de Bienvenida participaron una vez más de la conferencia MELFIN. Durante casi una década, Maryland ha estado al frente de la nación en el desarrollo de las políticas de participación de la familia y las prácticas innovadoras que ayudan a promover la preparación escolar, las relaciones positivas entre padres e hijos y los beneficios de la participación de la familia. La participación familiar es una responsabilidad compartida entre las familias, escuelas y comunidades de aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. Esta relación es continua desde el nacimiento hasta los años escolares y se produce a través de diversos centros de atención temprana aprendizaje de los niños. La participación de la familia significa la construcción de las relaciones con las familias para apoyar el bienestar de la familia, las relaciones fuertes entre padres e hijos y el aprendizaje continuo y el desarrollo de los padres y niños por igual. A medida que se acerca el final de año, es importante que los padres ayuden a sus niños a evaluar el año escolar. Los padres deberán hacerles preguntas a sus hijos para animarlos a reflexionar como ¿puedes hablarme del tiempo durante el año escolar cuando tu trabajo esmerado sobresalió? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿O hay algo que te hubiera deseado hacer diferente durante el año escolar? Teniendo estas conversaciones reflexivas con sus hijos, le ayudará a usted a entender más sobre sus experiencias y los animará a pensar sobre cómo ser más exitosos el siguiente año escolar. Ustedes también como padres deberán pensar sobre las maneras en que ustedes han apoyado a sus hijos. ¿Se obtuvo buenos resultados? ¿Están satisfechos con los resultados? Si es así, felicitaciones y continúen participando en la educación y crecimiento de sus niños. Pero si por el contrario hubiesen deseado unos mejores resultados académicos, tómense este tiempo del verano y comiencen a planear unas mejores estrategias para apoyar la educación de sus hijos el próximo año escolar. El aprendizaje no termina cuando se cierran las escuelas en verano. Tomen ventaja de los recursos de la comunidad para ayudar a sus hijos a mantener sus habilidades fuertes. Usted puede encontrar una lista de lectura apropiada según la edad en la página de las escuelas públicas del condado de Anne Arundel. También pueden inscribirse en la biblioteca pública para el club de lectura de verano. Pueden obtener más información en la página de las bibliotecas públicas del condado de Anne Arundel. Las bibliotecas públicas tienen libros disponibles en inglés y en español. Cuando llegan los días relajados del verano y la agenda de su hijo está ocupada con natación, campamentos y vacaciones familiares, encontrar un momento para la lectura puede ser un desafío. Pero las habilidades de lectura de los niños no deben dejar de desarrollarse solo porque hayan terminado las clases. Aquí encontrará algunas formas de hacer que la lectura sea una parte común de sus divertidas actividades de verano. Lea durante el viaje. ¿Tiene planeado un largo viaje en auto? Asegúrese de que el asiento trasero esté provisto de los libros favoritos de su hijo. Cuando no esté manejando, puede leer los libros en voz alta. Consiga algunos libros de audio. Muchas bibliotecas cuentan con amplias selecciones y escúchenlos mientras manejan. Cree sus propios libros. Elija una de las partes favoritas del verano de su familia, ya sea jugar el béisbol, tomar helado, ir de vacaciones o ir a la piscina. Y dígales a sus hijos que dibujen o recorten imágenes relacionadas de las revistas y catálogos. Pegue las imágenes en papel para crear un libro y luego aliente a su hijo para que escriba un texto para cada página. Manténgase en contacto. No es necesario que los niños viajen para escribir sobre las vacaciones de verano. Aunque su familia se quede en el hogar, puede alentar a su hijo para que les envíe postales, cartas o correos electrónicos a amigos y familiares.
Pídale a un familiar que sea el amigo por correspondencia de su hijo y fomente un intercambio semanal de cartas, postales o correos electrónicos. Siga con los rituales de la lectura. Incluso si todo cambia durante el verano, siga con las rutinas de lectura ya establecidas en su casa. Lea con sus hijos todos los días, ya sea justo antes de la hora de dormir o bajo la sombra de un árbol durante una tarde relajada. Y no se olvide de llevar un libro a la playa, solo tendrá que quitar la arena de las páginas. No se vayan, nuestra comunidad regresa enseguida. Hoy vengo a compartir buenas noticias acerca de los alimentos escolares. Los alimentos escolares ofrecen a nuestros estudiantes saludables desayunos y almuerzos. Este año continuaremos con cumplir y exceder los estándares de nutrición estatal y federal, asegurando que todos los alimentos estén bien balanceados y que provean la nutrición necesaria para el éxito académico de cada estudiante. Cada día les ofrecemos a nuestros estudiantes varias opciones de frutas y vegetales. Diariamente les motivamos a que elijan 2 tazas de frutas o vegetales que les ofrecemos mediante la barra de ensaladas en el condado de Anne Arundel. Si le interesa, puede monitorear los alimentos escolares de su estudiante en la página de internet MyPayment Plus. Esta es una manera fácil de administrar la cuenta de alimentos de su estudiante en las escuelas públicas del condado de Anne Arundel. Para aprender más sobre MyPayment Plus, simplemente visite la página de internet o llame al 877-237-0946 y pida hablar con alguien en español. El registro es fácil y gratis, así que hágalo hoy. Cada año, las familias tienen la habilidad de aplicar para alimentos gratis o reducidos. Esta aplicación está en la página de internet. El proceso es fácil, rápido, conveniente y accesible desde su computadora. Recuerde, si usted recibió beneficios de alimentos el año anterior, usted deberá completar una aplicación para cada nuevo año escolar. Si tiene alguna pregunta, por favor diríjase al facilitador bilingüe asignado a su escuela. Gracias por la oportunidad que nos da de proveerle con esta valiosa información referente a todos los alimentos escolares. En el condado de Anne Arundel, todos nuestros estudiantes tienen acceso diario a desayunos y almuerzos muy nutritivos. Estos alimentan las mentes y los cuerpos para una excelencia académica. Si usted tiene alguna pregunta referente a los alimentos saludables ofrecidos en las escuelas públicas del condado de Anne Arundel, por favor comuníquese al 410-222-5900. Una vez más, gracias por nuestro segmento de alimentos y otros programas de televisión de AACPS. Muchas de nuestras escuelas ofrecen campamentos durante el verano, con el objetivo de mantener las habilidades de aprendizaje durante los meses de verano. Sus hijos se benefician de estos campamentos en los cuales se divierten, entretienen y mantienen sus conocimientos aprendidos. Si su hijo recibió una invitación para alguno de los campamentos de la escuela, es importante que asista, ya que los maestros dan prioridad a los estudiantes que ellos creen que se beneficiarán de estos servicios. Si no fue invitado y usted trabaja todo el día, busque la guía de las bibliotecas públicas y participen de algunas de las actividades de lectura. Dentro de sus programas y actividades ustedes encontrarán el encuentro bilingüe, en donde las familias y los adultos al cuidado de los niños pequeños disfrutarán una gran variedad de historias, canciones, rimas y actividades corporales mientras desarrollan habilidades que preparan a los niños para la lectura en inglés y en español. Canciones y rimas para los niños en español. La mejor manera de desarrollar las habilidades de alfabetización temprana con sus hijos es hablando, cantando, leyendo, escribiendo y jugando con ellos. En estos videos usted y su hijo podrán cantar y aprender nuevas rimas mientras se divierten. Algo que se podría practicar durante este verano es, ¿le preocupa que su hijo no le respete? Él le responde, pone los ojos en blanco o se aleja mientras usted habla. Enseñar un comportamiento respetuoso y corregir un comportamiento irrespetuoso requiere coherencia, calma y seguimiento. Un buen punto de partida es considerar cómo define el respeto y qué significa para usted una comunicación respetuosa. Entonces, ¿qué hacer para crear más respeto en la familia? El primer paso es modelarlo. Luego, enséñeles a sus niños cómo espera que le traten a usted y a los demás. Nunca es demasiado temprano para empezar.
Puede pensar que su hija de 3 años, con una boca precozmente inteligente, es adorable y reírse de su descaro, pero usted se está preparando para tener más de la misma conducta a medida que ella crece. En su lugar, dígale a su hijo con respeto que espera que use un tono y un lenguaje respetuosos. Enséñeles a decir por favor y gracias y mantener la puerta abierta para la persona detrás de ellos. Y considere lo que usted quiere decir cuando dice respeto. Aunque ya estamos finalizando el año escolar 2018-2019, si usted aún tiene alguna duda sobre el progreso de su estudiante y no está seguro de sus calificaciones y desempeño, póngase en contacto de inmediato con su facilitador bilingüe de familias y relaciones comunitarias. Pida una conferencia si es posible o clarificaciones sobre el paso a tomar en caso de que el estudiante esté perdiendo 2 o más clases en la escuela intermedia o secundaria. El programa de las escuelas secundarias de verano ofrece a los estudiantes la oportunidad de recuperar los cursos que suspendieron. Se debe pagar una matrícula de $300 por cada clase y para obtener más información pónganse en contacto con la oficina de escuela secundaria nocturna y la escuela de verano al 410-222-5384. Recuerden que el último día de clases para todos los estudiantes de las escuelas públicas del condado será el viernes 14 de junio. Los estudiantes de medio tiempo de los programas Pre-Kinder y SCE terminan sus clases 2 días antes. Eso quiere decir que el último día para ellos será el miércoles 12 de junio. En esta última semana de clases habremos terminado el cuarto y último periodo académico del año escolar 2018-2019 y los 2 últimos días de clases, jueves 13 y viernes 14, los estudiantes saldrán 2 horas más temprano. Las oficinas centrales y las de las escuelas estarán trabajando durante el verano solo de lunes a jueves. El último boletín de calificaciones se enviará a casa. Por tal razón, es muy importante que si ustedes se han cambiado de dirección o planean hacerlo durante el verano, que lo notifiquen a la escuela para que de esta manera ustedes puedan recibir este último boletín de calificaciones y además, si se han cambiado de área, las secretarias puedan hacer el proceso de transferencia a la escuela respectiva. Los facilitadores bilingües de familias y relaciones comunitarias no trabajan durante los meses de verano. Si necesita hablar con alguien del sistema de las escuelas durante el verano, usted puede contactar al Centro de Bienvenida de los Estudiantes Internacionales al 410-263-6420. La Oficina de Estudiantes Internacionales tendrá personal bilingüe disponible para ayudarlos. Nuestra comunidad continuará al aire durante los meses de verano. Sintonice el show los siguientes meses para que escuche más sugerencias sobre actividades educativas para sus hijos, así como también información útil para las familias sobre el sistema escolar y los recursos comunitarios. Gracias por ver nuestra comunidad y recuerden, la participación de los padres es igual a estudiantes exitosos.